Muy bien, amigos de Agenda Parlamentaria, nos acompaña el vocero de Fuerza Popular, el congresista Daniel Salaverry. Un gusto estar con usted nuevamente. Qué ocurrencia, muchas gracias en por la un invitación. diálogo en televisión. Preocupa lo de Venezuela, vamos directamente al tema porque probablemente esta moción de condena se vea en el pleno de esta tarde. Ya nos llama la atención que el Frente Amplio no haya suscrito en la Junta de Portavoces esta moción. No solamente nos llama la atención que no lo haya suscrito, sino que vemos que uno de los congresistas que llegó por esa agrupación, ahora forma parte de un bloque autodenominado Nuevo Perú, haya salido a respaldar este régimen dictatorial, tirano, que ha hundido en una crisis terrible al pueblo venezolano y que más bien felicita, ¿no?, el accionar abusivo, represivo de este régimen. Realmente esa es la posición, pues, de quienes acompañan a la señora Verónica Mendoza y que llama poderosamente la atención. El resto de voceros, el resto de bancadas, sí tenemos una posición firme en favor de la democracia, de la libertad, en respaldo al pueblo venezolano, en que se debe de restablecer cuanto antes la democracia en Venezuela. Y el día de hoy probablemente estemos aprobando esa moción y además respaldando también las decisiones del gobierno del Perú respecto a este tema. Nos parece positivo, saludamos la decisión del canciller de convocar a los demás cancilleres de América Latina para una reunión el día 8 y esperemos que se tomen medidas concretas al respecto. Y buena fecha para hacerlo, el Día del Diplomático que se celebra precisamente hoy. Precisamente para eso están los diplomáticos, para enarbolar pues la bandera del derecho a la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos, cosa que con 120 muertos o más en Venezuela es evidente que no existe hace mucho tiempo. ¿Qué otras acciones podría tomar el Congreso de la República para que haya una especie de permeabilidad por parte del régimen de Nicolás Maduro, o esto ya prácticamente es una utopía, es impensable que pueda lograrse? Porque lo único que estamos aparentemente obteniendo es insultos de regreso de parte del mandatario venezolano hacia el presidente peruano. Bueno, desesperado, dando manotazos de abogado porque sabe que está este régimen ya en agonía, no aguanta más, digamos, en el poder. Nosotros hemos pedido que retorne nuestro embajador, nos parece positivo. Podría ser que también se le declare persona no grata al embajador. Hoy día podría pedirse eso vía Congreso. Así, vamos a ver cómo se desarrolla el debate cuando se ve el tema de la moción para que el embajador venezolano deje nuestro país. Y finalmente cada vez se va aislando más pues, al gobierno de Maduro y ojalá que se pueda restituir, como te digo, cuanto antes un gobierno democrático. ¿Podría quedar las relaciones bilaterales Perú-Venezuela netamente en relaciones consulares para apoyar a los inmigrantes que vienen por cientos todos los días al Perú? Y a un gran número de peruanos, además, que están allá en Venezuela. Yo creo que sería lo más indicado. Creo que debemos enfriar las relaciones a ese nivel. Es un mensaje claro, no solamente del pueblo peruano, sino yo creo que esto debería ser una decisión adoptada además por los demás países de Latinoamérica cuyos cancilleres se van a reunir el día 8, tengo entendido, en la ciudad de Lima. Y es un régimen que cada vez se va quedando más aislado justamente como consecuencia de las constantes violaciones de los derechos humanos, de las detenciones arbitrarias, de la represión brutal que hace contra la oposición, que lo único que quiere es tener un gobierno que respete las instituciones, un gobierno democrático, un gobierno que respete las libertades de prensa, de propiedad, que se ha traído abajo pues, el régimen chavista durante los últimos 14 años. Se denominó a Venezuela como la Siria de Latinoamérica. Esto puede traer un éxodo aún mayor de venezolanos hacia países en donde hay, obviamente, mejores condiciones que las que existen en su país, caso los vecinos Colombia, Brasil, Perú, Chile, etc. ¿Hay alguna forma de prevenir lo que pueda pasar, el impacto social en el Perú? Porque soportar un flujo masivo de
demanda de servicios, de trabajo, de asistencia social, medicinas, etcétera. Si no podemos con nosotros mismos, lo vemos con la huelga médica, imagínense qué pasará pues con un éxodo de esta naturaleza. Pero tampoco podemos dejarlos solos. Me parece bien que el Perú le haya abierto las puertas, me parece bien que les estén entregando un DNI que les permita poder trabajar acá en el Perú, poder gozar de beneficios sociales, formalizarse. Tenemos que abrirle las puertas a los jóvenes, sobre todo, que no ven oportunidades en su país y que lamentablemente tienen que emigrar, entre otros, a nuestro país para poder abrirse camino. Esperemos, como te digo, que esta solución llegue pronto. No hay mal que dure 100 años, no hay gobierno que resista. Situaciones de crisis políticas, sociales, económicas como la que está viviendo Venezuela. Como te vuelvo a repetir, creo que está llegando ya a la última parte de este régimen, está agonizando y creo que con una decisión firme por parte de los cancilleres y de los gobiernos de América Latina, esto se va a acelerar, ¿no? Ahora, habría que dejar de tener un doble discurso, eso de sanciono a Maduro, pero le sigo comprando petróleo, como que no le hace mucho favor a la democracia regional, ¿no? Bueno, ya el gobierno americano ha tomado decisiones a nivel comerciales y económicos, más financieras, ¿no? De congelar los fondos de Venezuela o del gobierno venezolano en su país. Me imagino yo que conforme se va agudizando la crisis irán avanzando en este tipo de medidas. Ahora, ya que hemos hablado de problemas sociales, hay dos que nos agobian aquí en el Perú, que es el tema de la probable entrega de los hospitales a la Fiscalía y el tema de la inminente pérdida del año escolar de parte de miles de alumnos por la culpa de esta huelga que no se soluciona. ¿Qué cree usted que se puede hacer? ¿El Congreso debe agarrar el toro por las astas de una vez en el inicio de esta legislatura? Bueno, la decisión y la responsabilidad de resolver estos problemas le compete al Ejecutivo más que al Congreso. Es a la ministra de Educación y al presidente de la República y al primer a quien les toca convocar pues, a un diálogo a los representantes de estos gremios y poder llegar a acuerdos. Tengo entendido que han avanzado en algunos compromisos respecto a la nivelación, por ejemplo, de los sueldos. Sin embargo, ellos demandan siempre más cosas, ¿no? En su plataforma de lucha, de reclamo. Ya se les ha ofrecido la nivelación del sueldo a 2.000 soles. Tengo entendido que han avanzado ahora con 1.700, los otros 200 y pico serán a partir de marzo del próximo año. Pero también quieren ver el tema de la currícula escolar, el tema pedagógico. En fin, estamos corriendo el riesgo de que nuestros niños en el sur pierdan el año escolar y eso es gravísimo. Me parece que el mensaje presidencial pudo profundizar un poco más en el tema de salud. No basta con decir tendrá un mejor presupuesto. Ponerle 10 soles más al presupuesto es tener un mejor presupuesto, pero eso no soluciona el problema. Así es que me parece que hay una falta de liderazgo por parte del presidente y del primer ministro para poder tomar las riendas, como le digo, y tomar decisiones respecto a estos dos sectores que son importantísimos para el país, ¿no? Al referirme a tomar el toro por las astas desde el Congreso era a llamar a las responsables de cada uno de los dos sectores a fin de que no solamente den las explicaciones del caso, porque una cosa es lo que dice la ministra y otra cosa es lo que dicen los gremios. Se supone que para las ministras ya está todo solucionado, pero para los gremios no. A la final la opinión pública no sabe a quién creerle. Es el Congreso el que tiene que definir. Diga usted, señora ministra, qué es lo que está pasando y cuál es la verdad. Lo que tienen que hacer es identificar finalmente quiénes son los verdaderos líderes de estos grupos gremiales. Si bien es cierto, el SUTEP, digamos, es el que está encabezando esta marcha, pero dentro de estos grupos también hay facciones. Y muchas veces los acuerdos... estas facciones desconocen los acuerdos que toman los ministros con los representantes de la ahora federación. con lo que ha dicho el ministro Basombrío, que están infiltrados por el Movadef, ¿no? No lo aceptan. Algunos indignan, pero es cierto que hay gente metida ahí. Entonces lo que tienen que empezar a hacer es identificar quiénes son los cabecillas o los dirigentes de esas facciones y ver de qué manera pueden entablar un diálogo con ellos. Probablemente cuando se reinicie la legislatura, ahora en la quincena de agosto, las comisiones respectivas de tanto educación como de salud
probablemente convoquen, citen a los ministros. No descarto esa ¿Se han posibilidad. escuchado voces de interpelación, sugerencias? La congresista Cuadros, por ejemplo. ¿Cree usted que esta es una posición personal o es una posición de la bancada? Es una posición personal de Nelly Cuadros. Hay que entender que ella viene de una región como el Cusco, que está directamente afectado con este problema de la huelga de los maestros, y obviamente la presión de la población debe ser fuerte ante su representante, que es la congresista. Sin embargo, creo que nosotros tenemos que ser mesurados y permitirle que los ministros, o en este caso las ministras, puedan acudir a las comisiones respectivas del Congreso para explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En caso que no hayan respuestas serias, contundentes en estos temas, bueno, ya el Pleno del Congreso tiene toda la libertad de poder interpelarlas o no, pero en este momento no se está viendo ninguno de esos. En la agenda priorizada que planteó como punto inicial al momento de tomar su periodo presidencial el señor Luis Galarreta, ¿se va a incluir en esta agenda estos dos puntos para toda esta legislatura? Porque podemos solucionar el tema ahora. Se levanta la huelga, pero después van a venir las caras largas, los desacuerdos, que no me gusta, probablemente con la aprobación de la ley de presupuesto en noviembre, y otra vez será el mismo cuento, la misma historia para el próximo año. Sí, nuevamente, Álvaro, quien desarrolla y elabora el proyecto para la ley de presupuesto es el Ejecutivo. Exacto. Que recoge, obviamente, a su vez de los ministerios esta información. Esperemos que el gobierno presente un proyecto de ley de presupuesto en donde estén incluidos ya todos esos compromisos asumidos con los gremios, tanto de educación como de salud, para la mejora de sus remuneraciones y entre otros, ¿no? La mejora de infraestructura, porque es otro tema de los reclamos también de los maestros, no solamente mejórame el sueldo, sino las condiciones en las cuales yo trabajo, yo elaboro. Sin embargo, debo decir que eso no es justificación para los actos vandálicos que están ocurriendo en el sur del país, ¿no? Toma de carreteras, impidiendo que los turistas puedan llegar, pues, a nuestros centros y que los pacientes puedan ser operados, ¿no? Que los niños mueran. ¿Quién le devuelve la vida a ese niño, no es cierto? Claro. ¿Quién le explica a esa madre, a ese padre, que porque hay una persona que está reclamando un mejor sueldo, su hijo murió? Eso es inaceptable, es condenable. Nosotros desde aquí también respaldamos la decisión del Ejecutivo de haber instruido al procurador para que inicie demandas penales contra estos delincuentes. Y que se dejen de estarse echando la culpa como el gran bonetón, que la culpa la tiene tal gremio, tal otro, que no lo dejaron entrar fulano, sultano. A la final es el fin supremo de la sociedad, es la vida humana, y es la que precisamente no se está cautelando, ¿no es cierto? Ningún reclamo, por justo que sea respecto a las remuneraciones, justifica, pues, la pérdida de una vida, ¿no? Mientras todo esto ocurre, leemos noticias como esta. El MEF recorta proyección de alza de inversión pública a la mitad, del 15 al 7.5%. Una cifra que parece que colisiona con el compromiso o con uno de los compromisos del presidente en su mensaje a la representación nacional, cuando dijo: el país va a volver a tomar rumbo, de eso me encargo yo. Pero nos encontramos una semana después con unas cifras como esta. ¿Qué opina usted? Lo que pasa es que están apostando todas sus fichas al tema de la reconstrucción, a los 25.000 millones de soles que seguramente se requieran estas obras, pero el problema es que hasta el día de hoy no tenemos el plan para la reconstrucción aprobado. Ya estamos en el mes de agosto, probablemente este plan salga, pues, en septiembre. Octubre y noviembre no les va a alcanzar para poder invertir esos dineros, por lo tanto, ese porcentaje de inversión pública, que era el objetivo de este gobierno para este año, obviamente va a caer, y va a caer a cifras, creo que hasta menores. Y de repente las obras van a empezar a hacerse cuando empiece nuevamente otra temporada de lluvias. Así es, ¿no? Además, la inversión privada viene cayendo los últimos 14 trimestres, la inversión pública también ha caído de manera fuerte, y la única manera de reactivar nuestra economía es inyectándole recursos. Pero tú no puedes soltar o transferir el dinero y meterle plata a una obra si no tienes armado el expediente técnico y aprobado el plan de ejecución. Y esa es responsabilidad de la autoridad autónoma del señor Pablo de la Flor, que hasta el día de hoy no cumple con presentar ese plan. Por ejemplo, usted que representa la libertad, ¿la opinión pública en Trujillo la tiene clara? ¿Sabe por dónde se va a empezar a reconstruir
todos los embates del niño Bueno, costero? el presidente Kuczynski y su ministro, el senador de la Flor, han ido a Trujillo, han anunciado con la ministra Jovín, ¿no es cierto? que van a empezar y que tienen ya, inclusive a través de obras por impuesto, asegurar la inversión de 120 millones de soles para encauzar la quebrada de San Ildefonso, que fue la que inundó 7 veces la ciudad de Trujillo. Nos parece bien, pero el problema es cuándo. Hasta ahora no hay un solo perfil. No basta con decir tenemos los recursos, el dinero está, pero para hacer una obra de ingeniería tú necesitas los planos, necesitas el expediente técnico y eso es lo que está demorando. Los desastres naturales han sido en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Pasaron 6 meses y hasta el día de hoy no se tiene un plan para el problema de la reconstrucción y es por eso que la inversión pública va a caer de ese 15% a 7% a la mitad. Ahora, supongamos que tengamos el plan. Se aprueba, todo el mundo lo conoce, oleado y sacramentado. Pero nuevamente vendrá la espada de Damocles. ¿Y ahora quién va a gastar? ¿Quién va a ejecutar? ¿Qué empresas van a ser las que van a ejecutar ese gasto para la reconstrucción? ¿Serán nuevas SOAS? ¿Serán nuevas Camargo Correa? ¿Serán nuevos Odebrecht? Nuevamente en 5 años volveremos a tener otra comisión Lavajato, pero para investigar la reconstrucción. Es lo que todos nos preguntamos. Bueno, a mí me sorprende cuando veo en los medios de comunicación salir a declarar al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el gobernador de La Libertad, Luis Valdet, y decir que los gobiernos regionales están en la capacidad de poder hacerle frente a este tema y administrar recursos. Oiga, el propio señor Valdés y su gobierno regional al día de hoy, que estamos en el mes 8, solamente tiene 15% de ejecución de gasto en inversiones. Hay otros gobiernos regionales que están en 11, en 9. Entonces, ¿de qué capacidad estamos hablando? Realmente va a ser un riesgo si es que se le transfieren los recursos a estos gobiernos locales o regionales, porque no pueden ni siquiera ejecutar su propio presupuesto, menos aún van a poder ejecutar obras tan importantes como los que se vienen en el tema de la reconstrucción. Yo creo que esa es una decisión que tiene que reevaluarse, no se tiene que manejar esto políticamente por parte del Ejecutivo, simple y llanamente para ganarse alianzas con algunos gobernadores regionales, sino tiene que manejarse técnicamente y ver realmente qué sector, qué ministerio está en la capacidad de poder ejecutar la obra y qué empresas son las que van a llevar adelante pues, este tema, ¿no? Muy bien, yo le agradezco por su presencia esta mañana aquí en Agenda Parlamentaria. Será hasta una próxima oportunidad y siempre con los temas de coyuntura en su calidad de vocero de la bancada. Muchas gracias, Álvaro. Un gusto. Gracias, gracias. Muy bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria.